service with a prayer. If you can, please close your eyes and bow your heads. Lord Jesus Christ, we give you thanks in this evening, Lord. We thank you for your mercy, Lord. We thank you for your blessings. We thank you for taking care of us, Lord Jesus. We thank you for being with us, Lord, and for allowing us to be in this place, Lord, in this evening. We ask that you may help us, Lord, that you may help us be the best people that we can be, Lord. That you may change our nature, Lord, into one that you would like, Lord. That you may take control, Lord Jesus. I ask that you may help us, Lord, that you may help us in the service. That everything may go according to your plan, Lord. That you may bless the musicians, that you may bless the song leaders, and that you may bless the interpreters and the minister, Lord. I ask that you may take away all wrong thoughts from us, Lord, any wrong desires, Lord, that we may be able to focus on you, Lord Jesus. That you may help us focus on worshiping you, Lord. I ask all these things, that you may take control of the service, and to put all these things in your hands, Lord. In the sweet and precious name of our Lord Jesus Christ, amen.
con el Señor en esta noche. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Agradecemos a Dios por la ayuda de la música y creemos que cada día estamos mejor y mejor. Amén. Amén. Vamos a estar abriendo nuestra escritura en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y mientras buscamos la escritura, quisiera aprovechar para enviar un saludo a nuestra hermana Trini, que está vía telefónica, los hermanos ahí, y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, que es posible este servicio. Si ustedes no hubieran venido, el servicio no hubiera podido ser posible. De manera que la presencia de cada uno es lo que hace posible que este servicio se lleve a cabo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. ¿Todo lo tienen, hermanos? Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, estamos en esta noche, rogamos que tú vengas y nos ayudes. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas en esta noche mientras el servicio corre. Sabemos que el tiempo se acerca y lo que hacemos es tratar de prepararnos para ese gran día, Señor. Sea que tú nos llames a tu gloria antes de que tú vengas, o sea que el tiempo dure, Señor, y tu venida se haga manifiesto mientras nosotros estamos sobre la tierra. Ayúdanos en esta hora. Rogamos esto dulcemente, con un corazón humilde. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a tratar de tomar unos pocos minutos para tratar de entrar a este pequeño pensamiento, y donde realmente quiero pasar mi pensamiento es en la palabra apostasía. Volvamos a leer, hermanos, la escritura que leímos ahorita, pero solamente para irnos deteniendo un poquito en cuanto a lo que leemos, ¿verdad? Hay una cosa que yo he descubierto, que mientras uno más lento lee y le pone atención al versículo, el otro como que toma forma, va agarrando forma y va mostrando algo, ¿no? Va como que muestra un panorama, sí o sí. Y cuando uno
cuando uno lo lee solamente como que muy rápido, muy de afán, hay veces que como que se le pasa a uno muchas cositas pequeñas por arriba y después uno dice, bueno, pero ¿dónde estaba eso? Yo he leído eso, pero nunca le había puesto atención, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, él escribe una carta a estos hermanos que están en Tesalónica y en esa carta él está hablando acerca de la venida del Señor. Pablo, siendo un profeta, ¿y por qué decimos que es un profeta? ¿En qué nos basamos? Por sus escritos. Él empieza a hablar de lo que viene en el futuro, de las cosas que han de venir. Sin duda alguna, era un ministerio profético para poder decir que venía en el futuro. Y al mismo tiempo, siendo un apóstol o misionero, estableció todas esas iglesias donde él enviaba cartas y las advertía de las cosas que iban a acontecer y que estaban aconteciendo, ¿verdad? Y aquí miramos en su relato, en su carta, vemos tremendas palabras de sabiduría para advertir al pueblo, ¿no? Ustedes saben, hay gente que dice, bueno, sobre el rapto, tienen una idea. Yo me he encontrado con personas que le tratan a uno de explicar cómo entienden ellos cómo va a ser el rapto. Y hay gente que tiene un concepto como en las películas, ¿no? Que la gente va manejando y de pronto se desapareció el que va manejando y el carro se estrelló. Bueno, yo creo que, yo sí creo que en la familia, digamos, la Biblia dice que uno es tomado y el otro es dejado, ¿verdad? Pero yo creo que si este tema es tan importante para que la iglesia lo pueda creer, yo no tengo ninguna mínima duda de que tiene que explicarlo Dios mismo, cómo va a ser, cuáles son los acontecimientos, qué es lo que es. Tiene que instruirnos, tiene que informarnos, ¿verdad? Cómo es que estas cosas vienen a acontecer. La primera cosa que miramos nosotros en cuanto al rapto, y es que antes de que venga un rapto, Dios había prometido un poderoso profeta que estaría sobre la tierra para advertirnos y anunciarnos lo que habría de acontecer, ¿verdad? Otra de las cosas es que miramos que lo que antes fue, o no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Lo que antes fue es lo que es hoy, y lo que es hoy es lo que va a ser mañana. No hay una diferencia. Aún Pablo, se cree que Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos, porque él tenía un contacto con los hebreos de una manera muy cercana. Él era un fariseo de fariseos, y siendo que cuando él recibió su conversión, yo creo que en él estaba el peso de hacerle saber a su mismo pueblo las cosas que habrían de acontecer, ¿verdad? Y en el capítulo, o en el libro de los Hebreos, perdón, él habla de que el Antiguo Testamento solamente era una sombra y tipo de lo que habría de venir. Entonces todo lo que aconteció ya era la manera que iba a venir en los postreros días, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está advirtiendo a la iglesia que no se dejen engañar, que de pronto estaban diciendo que ya era la venida del Señor, que ya iba a venir, que usted sabe que salió un rumor cuando Jesús le dijo a Juan, no fue a Juan,
Pero hablando de Juan, dijo, creo que fue a Pedro, le dijo, ¿y qué a ti? ¿Y qué a ti si? ¿Y qué si yo quiero que él esté aquí para cuando yo venga? ¿Verdad? Entonces se levantó un rumor y dijeron que él no iba a morir, que él iba a quedar aquí en la tierra hasta que el Señor viniera. Pero realmente no fue así. Eso fue la manera así como lo entendieron, pero no fue así. Aunque Juan, estando aquí en la tierra, él miró la venida del Señor, miró el milenio, miró la nueva Jerusalén, miró el fin de todo, ¿verdad? Se le fue mostrado anticipadamente a él, en la manera de visiones, cómo fue que él entró en el Espíritu y fue traspuesto hasta el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día de su venida, ¿verdad? Entonces, encontramos que en ocasiones hay muchas creencias sueltas, sin base, sin fundamento, y me voy atrás en mi vida y cuántas cosas no han sido corroboradas, ¿se dice la palabra correcta? Que han sido explicadas, han sido, digamos, corregidas, porque nosotros creíamos una cierta manera y teníamos una cierta idea de las cosas en un cierto tiempo, y luego la revelación se fue mostrando más y se va mostrando más, y entonces uno ahora dice, pues yo pensaba que era de esta manera, y cada día uno va aprendiendo más y viene más revelación y dice, válgame Dios, yo siempre pensé que era de esta otra manera. Y cada día uno va aprendiendo, ¿verdad? Así es. Para eso es realmente el trabajo del Espíritu Santo, de revelar su palabra al creyente. Amén. Amén. Entonces, miramos aquí que Pablo, entrando nuevamente a la escritura que acabamos de leer, miramos aquí que Pablo está dirigiendo esta carta a estos hermanos, a esta iglesia que él mismo estaba trabajando, había dado principio, y es que les escribe y le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire, hermano, está hablando del rapto, del encuentro, ¿verdad? Cuando venga el Señor y nosotros nos encontremos, o sea, se comentaba, yo puedo pensar que se comentaba entre los santos, ¿sí? Y no, pues yo creo que ya estamos próximos, ya va a suceder. Bueno, siempre está uno cerca de la venida del Señor, en cierto lado de la moneda, pero en cuanto a fechas y tiempo, Pablo entendía que eso no se podía llevar a cabo en el día de Pablo, que tenía que venir un cierto tiempo, y Pablo empieza a explicar aquí que esta cosa no era así nomás, ¿no? Dice, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo entendía, hermanos, que tenían que venir unos ciertos acontecimientos, ciertas cosas a cumplimiento. Él entendía por la escritura que eso no se podía llevar a cabo en el tiempo de Pablo. Tenían que esperar que esto aconteciera. Entonces él empieza a explicar, dice, esto no puede ser posible, dice Pablo, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El día del Señor, cuando nos encontremos con Él, nuestro encuentro con Él. Esto no puede ser posible, que nadie nos engañe esto, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí en esta palabra apostasía fue lo que me llamó la atención a mí, y es lo que vamos a tocar un poquito en esta noche, ¿no? Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Okay. Número 1, a través del mensaje, nosotros por la revelación de la palabra entendemos que este hombre que se sienta como Dios
el profeta nos dijo que, pues, que ese es el Papa. Ese es el poder del Vaticano mundialmente. Ustedes saben, no quisiéramos entrar mucho en eso. Muchas de las veces el mencionar algo sobre un líder religioso, los seguidores y los creyentes de tal identidad, muchas de las veces lo reciben como una ofensa. Pero entendemos que cada líder, sea religioso o político, tiene un cumplimiento, tiene un papel que desempeñar en esta tierra. Él tiene que, o sea, ninguna de esas personas que ha hecho historia no ha sido sobrepasado por la mente de Dios. Dios sabía y Dios sabe qué papel vamos a desempeñar cada uno de nosotros, ¿no? Y eso, este hijo o este hombre de pecado, el hijo de perdición, tenía que venir a un cumplimiento. Sí. Tenía que venir a manifestación. Lamentablemente, va a ser el hijo de alguien. Posiblemente el hermano de alguien. Lamentablemente, pues tiene una familia, ¿verdad? Pero así como Judas tenía, yo no sé si tenía hermanos, pero sin duda alguna Judas tenía abuelos, porque si no, ¿cómo hubiera venido? Abuelos y padres y posiblemente tíos, tenía una familia. Imaginémonos que a nosotros nos digan que nuestro hermano es el que va a hacer el papel de Judas, el traidor, el que no va a creer la palabra, el que va a hacer cosas que uno se va a rascar la cabeza y va a decir, ¿pero por qué lo hizo? Entonces, sería una cosa muy triste como miembro de la familia, pero alguien tiene que cumplir un papel. Cada uno de nosotros vamos a cumplir un papel, ¿verdad? Entonces, aquí este hombre, el hombre de pecado, cuando se manifieste, está diciendo Pablo aquí en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor, no estará aquí, no vendrá sin que antes, o sea, primeramente, tiene que venir la apostasía. Ahora, vamos a buscar la palabra apostasía, y mire lo que yo encontré, hermano. ¿Qué es la palabra apostasía? ¿O qué fue lo que me dio el diccionario a mí? Y dice, la palabra apostasía dice, renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenece. En otras palabras, yo no creo eso. Alguien que dice ser un cristiano, mire, tremendo esto, ¿no? La razón que me llamó la atención esta palabra apostasía es porque en ocasiones alguien dice llamarse ser un cristiano, pero no cree la palabra. Dice llamarse ser creyente del mensaje de la hora, pero no cree todo lo que William Branham dice. Se le hace muy extremista. Todo, hay que creer todo lo que él dijo. Sí. O sea, pues sí. Porque no tenemos nuestra propia mente. Tenemos que adoptar la mente de Cristo en nuestra mente. ¿Me explico? Amén. Entonces, eso es lo que es una apóstata o lo que es la apostasía. Un apóstata, uno que renuncia el creer lo que manifestaba o confesaba haber creído. Es lo que es un apóstata o la apostasía. Dice, renuncia que hace una persona de su creencia religiosa o política y abandono de religión o del partido político al que pertenece. 2. El otro ejemplo dice, abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Entonces, cuando miramos aquí en el versículo 3,
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿por qué de pecado? De incrédulo. Son pecadores, un incrédulo, es lo que es, sí o sí. Cuando se manifieste, o sea, pues, en el versículo 4 nos está hablando qué clase de hombre es este. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, se crea una persona, si es un objeto de culto, se crea una persona santa, eso es un religioso, sí o sí. Una persona que toma un lugar, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el hombre en sí se manifiesta ante el mundo como alguien de confianza, como un religioso, es un líder religioso, o sea, alguien de confianza, alguien que dice, hermanos, mundialmente, todo lo que creemos la palabra de Dios, pues debemos de creer la Biblia, ¿verdad? Pero, ustedes saben que la iglesia puede hacer cambios, puede quitar, poner, pero resulta que la palabra de Dios no hay cambios. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Malaquías 3 dice, porque yo Jehová no cambio. Amén. Entonces, encontramos que lo que Dios pensó una vez, ese pensamiento es para siempre. Amén. Ese pensamiento es eterno. Lo que Dios una vez dijo, eso queda plasmado en la eternidad. Eso no se cambia. Dios no es un ser que cambia de parecer y dice, bueno, yo hace 2000 años yo pensaba en cierta manera, pero ustedes saben, habrá venido acá en el 2020 la tecnología y ya hemos tenido esto. Entonces se me hace que voy a cambiar un poquito de parecer de lo que yo pensaba hace 2000 años cuando todo el mundo andaba ya en burro y en camello y caballo y ahí no había tecnología, ahí no había carros, ahí no había avión, ahí no había nada. Yo voy a cambiar de parecer. No. Resulta que Dios, siendo Dios, Él mira el fin desde el principio. Él miró todo lo que iba a venir y todo. Y cuando Él dijo su palabra se quedó plasmada en la eternidad. Amén. Entonces, estaba yo de pronto pensando, mire hermano, estaba yo pensando y espero no ser muy largo en esta noche porque vamos a tener nuestro servicio de comunión. Pero estaba yo pensando en lo que es la apostasía o el hijo de perdición, ¿no? Sabemos que ese es un papel que desempeña un religioso, un hombre de suma importancia. Encontramos que sobre todo los líderes religiosos mundialmente, de cualquier fe que sea, mundialmente hay un líder que está sobre todos estos líderes. Y es el que, como quien dice, el eje, es el que amarra a todos, los une a todos, tiene un alto autoridad mundialmente, una influencia, y lo que ese hombre diga y decida, todo el mundo lo mira como que así debe de ser, porque así lo dijo él, ¿verdad? De pronto miramos que, así como fue Moisés para el pueblo de Israel, que lo que diga Moisés, eso debería de ser, así mismo, el mundo mira a estos grandes líderes, ¿no? Como lo que ellos digan, si lo dicen, entonces así debe de ser, porque Dios les habla a estos hombres. Pues resulta que, bueno, yo creo que es el parecer de todo seguidor, ¿no? Porque tiene esa confianza. Pero resulta que solamente hay una manera de la cual Dios habla a su pueblo, y eso se ha establecido en la Escritura, donde tendría que ser a través de un profeta. Amén. Siempre lo ha sido así. Por eso Dios levantó profetas y levantó, Amén. y profetas salieron de la escena y Dios levantaba a otro, porque siempre fue la manera en que Dios hablaba al pueblo. Amén. Amén. Entonces, miramos este puntito aquí, hermanos, y es que el enfoque, muy naturalmente, muy religiosamente, encontramos aquí que está hablando de un líder. Pero cuando encontramos, hermanos, que era lo que hablábamos la otra vez sobre el tema del anticristo, que anticristo es contra, ¿verdad? Contra Cristo, contra lo que dice Cristo.
¿Y quién es Cristo? La palabra, la misma palabra es Cristo. Cristo en sí significa ungido. Entonces, encontramos que mucha gente habla sobre el anticristo y lo que viene y lo que va a pasar y lo que ha de hacer. Pero resulta que no necesariamente tenemos que esperar cuando se manifieste aquel hombre, aquel líder que va a gobernar, el cual es el anticristo, que va a gobernar al mundo, que no le importa lo que diga la Biblia. Ellos llegan a ser el absoluto para el mundo. No necesitamos esperar que eso se manifieste para ver un anti o un contrapalabra, un contra Cristo. Cuando realmente los púlpitos lamentablemente están llenos de hombres que no creen toda la palabra, que están en contra de la palabra, que quieren dar su propia interpretación. Cuando la Biblia no necesita un intérprete, ella sola se interpreta. La Biblia quiere decir exactamente lo que está diciendo. Cualquier parte donde leamos, lo que quiere decir es exactamente lo que está diciendo. Entonces no necesitamos a ningún hombre preparado ahí en el seminario o en el instituto bíblico para que venga y nos interprete lo que dice la Biblia. Porque yo creo que Dios es suficiente para interpretar su propia palabra. Amén. Y hemos aprendido que la manera en que Dios interpreta su palabra es cuando Él la manifiesta y la cumple, sí o sí. 850 años antes de que Jesús viniera, un profeta había hablado: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese fue Isaías. ¿Y cuándo se interpretó esa palabra? Nadie la interpretó. Eso fue ¿qué quiso decir Isaías con eso? Exactamente lo que estaba diciendo. ¿Cuándo la interpretó Dios? Cuando una virgen vino y concibió y dio a luz a Emanuel. Amén. Amén. Entonces, miramos que ese mismo que la gente muchas veces tiene ese miedo de decir: no, hermano, pero es que mire que cuando venga la apostasía, cuando se siente el hombre, sí, eso tiene que venir porque así dice la Biblia. Pero resulta que un apóstata es uno que renuncia en contra de la creencia, renuncia a lo que creemos. Cuando una persona muchas de las veces, fíjese una gran cosa que muchas de las veces vivimos a diario, hermanos. Y es que hay gente que no tiene la capacidad o las agallas, digámoslo así, o el valor de decir: yo no creo todo. Si es una persona que se supone creer la Biblia, ¿no? O si es una persona que se supone creer el mensaje de la hora, no tiene el valor y las agallas de decir: yo no creo todo lo que dice la Biblia, o yo no creo todo lo que dice el mensaje. Entonces, como no puede decirlo porque lo van a ver muy raro, entonces la otra de las estrategias que muchas veces usamos humanamente es buscar un culpable. Pero yo creo que nuestros frutos manifiestan quiénes somos, sí o sí. Nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, eso manifiesta quiénes somos. Eso nos revela públicamente ante la gente quién realmente somos nosotros, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Usted nunca va a ver a un zapatero metido allá en una carnicería. Está equivocado de taller. O de pronto el carnicero allá en la farmacia, no lo va a ver uno. O sea, cada quien tiene su rango y eso manifiesta quién es, ¿verdad? De manera que encontramos que realmente un apóstata es uno que niega o que renuncia uno que reniega o renuncia de la fe que se supone creer, ¿no? Eso es lo que es un apóstata. Entonces, estas personas apóstatas, esto no salieron ahora en el 2000 para acá, hermanos.
o no salieron de los 70s para acá, o cuando se empezó a grabar el mensaje. No, los apóstatas, si uno se va a la historia de la Biblia, uno se da cuenta que, por ejemplo, Coré era un apóstata. Se suponía que él salió de Egipto porque estaba creyendo en el líder, sí o sí. Todos los que venían, todo el grupo que venía, se suponía que sí estaban creyendo, pero se salieron y se vinieron. Y vámonos a la nueva, vámonos a la tierra prometida, vámonos a donde Dios ha prometido, a donde Dios nos va a llevar, donde vamos a vivir en paz, donde ya no vamos a ser esclavos, ya no vamos a vivir así en la manera en como estábamos viviendo ahí, una desgracia, una vida totalmente horrible. Los niños nunca tenían una educación, nunca aprendían todo. El que nacía siendo un esclavo, y eso por generación y generación. Y entonces ellos salieron, se supone que salieron con todo el interés de seguir a este hombre que los iba a llevar a la tierra prometida, porque había probado con señales, prodigio y maravilla que era el hombre vindicado, que Dios estaba con él. Vinieron plagas, vino esto, vino aquello. Más de 10 señales, probando que Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó? En la primera oportunidad manifestaron sus colores. ¿Quién iban a manifestar sus colores? Así es. Sí o sí. Así es. No necesitaron ni ponerle el dedo, ni ponerle una manchita, digamos, en la ropa o qué sé yo, para identificarlo. No, sus frutos dan a conocer quién realmente somos nosotros. Cada uno de nosotros, nuestros frutos dan a conocer quién realmente somos. Amén. Amen. Hay una de las cosas, y estoy volviendo a repasar y lo escucho, y es lo que les digo, que uno aprende y lo escucha otra vez y aprende. Y en el mensaje de las bodas del Cordero, el profeta está hablando de que Cristo no se va a casar con una iglesia que él no conozca y no sepa quién es. Cristo sabe quién realmente le está aceptando y quién no. Dice el hermano Branham está hablando y está hablando de estas ciertas palabras, posiblemente no las diga exactamente como él las dijo, pero quiero aproximarme más o menos a lo que él dice. Dice que una persona pudiera casarse con otro y realmente no saber que realmente no lo ama. Dice el hermano Branham, dice en ese mensaje, dice, cuando una mujer se casa con un hombre, dice, él está hablando, dice, cuando una mujer se casa con un hombre que realmente no lo ama, dice, lo único que es que ella solamente le tuvo hijos a ese hombre, pero realmente no fue su esposa. Así es. Entonces, está hablando de eso, está comparándolo con Cristo y la iglesia. Sí. Dice, no se puede casar con, usted no puede engañar a Cristo, usted no puede casar con Cristo sin que primeramente usted lo ame. Amén. Entonces, cuando uno ama a Cristo, ¿quién es Cristo? La palabra. Cuando uno ama la palabra y uno quiere, entonces uno acepta esa palabra tal como está. Amén. Sí o sí. Y no le anda buscando peros aquí, peros allá y buscando culpables, así como Adán. Señor, la mujer que me diste. No. ¿Para qué te haces si nadie te puso un cuchillo para que comieras del árbol prohibido? Sí o sí. Nada, ¿para qué buscar un culpable? Uno debería de asumir a la consecuencia y decir, ¿sabes qué? Sí fue mi decisión. Sí o sí. Entonces, ahí el hermano Branham, en ese mensaje, y me gusta, y es lo que quisiera traer algunos extractos en los próximos servicios, y así Dios nos concede, hablando sobre el matrimonio de Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces, encontramos que estos apóstatas no se manifestaron o no vinieron a manifestación hace ciertos años atrás. No, estos siempre han estado en contra de la fe, en contra de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué venía la destrucción al pueblo de Israel después de que ya estaba establecido? Dios le dio reino. En un tiempo gobernaron. No hubo un reino más bendecido y más próspero que el reino de Salomón. Y teniendo un reino como tal, ¿y por qué
terminaron otra vez como cautivos bajo otro reinado cuando Dios estaba con ellos, porque el mismo pueblo se convirtió en unos apóstatas, en contra de su propia fe. El mismo pueblo manifestó, si no, Dios nunca se hubiera apartado de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no rompe su palabra. Amén. Sí o sí. Entonces, esta cosa y esta guerra espiritual y esta cosa en la mente del ser humano, esto no empezó hace 20 o 30 años atrás o 50 años atrás. Esto siempre ha sido desde que el hombre cayó. El profeta dice que el campo de batalla, donde está la gran batalla jamás peleada, dice, está en la mente del hombre, ¿no? Amén. Y aquí es donde uno toma decisiones. Y entonces, uno a veces toma decisiones pensando que uno está correcto, porque es lo que uno alcanza a ver. Y dice, no, sí, que el hermano, la hermana fulana. Y se defiende uno. Pero entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el quedarse con la palabra? Sí, amén. ¿Dónde está el sostenerse? Mire, me gustaría cruzar esto y ya terminamos, hermano. Me gustaría cruzar esto, pero ya terminamos. Pero mire que uno a veces habla de circunstancia, cómo se mueve la situación y a dónde va y cuál va a ser el fin de las cosas en ocasiones, ¿no? Resulta que hay personas que de pronto toman decisiones porque se están defendiendo. Uno se defiende, ¿no? Y uno toma decisiones tratando de mejorar las cosas. Y entonces uno dice, no, es que mire la circunstancia, mire hermano, es que yo no tengo nada en contra de nadie, pero lo que pasa es que de acuerdo a la circunstancia, pues me siento obligado digamos, a hacer una cierta decisión. Y a simple vista, lo que la persona presenta se mira aceptable. Pero mire, hermano, hay una cosa que uno ha entendido. Mire, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por un rey que se llamó Nabucodonosor, entre ese cautiverio, entre toda esa gente que fue llevada y removida de su tierra, de sus sembrados, de su casa, divididos, hermano, de sus familias, posiblemente muchos jóvenes no supieron ni dónde quedaron sus padres, y fueron removidos. Las circunstancias, estaban siendo llevados, hermano, a un lugar donde eran paganos, donde no creían en Dios, donde eran idólatras. Y a pesar de esa circunstancia, mire lo que es la fe. Cuando una persona realmente tiene una relación con Dios, tiene una experiencia con Dios. Y vamos a hablar de estos hombres, ¿no? A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que los rodeaba, de lo que estaba alrededor de ellos, a pesar de la atmósfera que había, y que no, con toda certeza que pues no tenían una iglesia donde ir, donde reunirse. Ellos, bajo esa circunstancia, tenían que probar quién realmente eran, mostrar sus colores. Y entre ellos, conocido muy en la historia, muy conocido como la historia de los tres hombres, o jóvenes, no eran hombres, los tres jóvenes hebreos. Cuando ellos fueron llevados allá, creo que era, si no estoy mal, bueno, no voy a decir, porque si no lo tengo para probarlo, mejor no decirlo, ya eso ya sería, pero estaban muy jóvenes, posiblemente aproximadamente entre los 12 y 13 años, cuando fueron llevados en cautiverio. Pero a pesar de todo, el punto es que a pesar de todo lo que los rodeaba a ellos, nunca se corrompieron sus corazones, al contrario, se mantuvieron en la fe. Sí, amén. ¿Sí o sí? Amén. Entonces hay gente que dice, mira hermano, pero lo que pasa es que en esa iglesia, pues no hay músicos. ¿Y qué tiene?
¿Quién dijo que uno tiene fe por los músicos? Si hay músicos, gloria a Dios, pero si no hay músicos, también gloria a Dios. Amén, amén. Amen. ¿Sí o sí? Sí, amén. Miren, hermanos, que ahí, hermanos, ahí en ese, no, a mí no me gusta ir a esa iglesia, hermano, porque hay puros viejitos, ahí no hay gente, es más, el más chavalo tiene más de 50 años, entonces no. ¿Y qué tiene? ¿Eso qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, La amén. fe no es por cuánta edad tiene el grupo, ¿sí o sí? Así Así es. es. No, hermano, pero es que mire, ahí en esa iglesia, hermano, mire, los jóvenes son muy niños y los adultos son muy adultos. Y entonces, pues, ay, no. ¿Y eso qué tiene que ver? Imagínense que le hubiera tocado como 2 o 3 hombres hebreos. Sería que la gente se puede parar por el evangelio realmente y pelear o contender, como dice la escritura, por la fe. Amen. No tiene nada que ver. That's right. No tiene- o sea, si tenemos todo eso, pues qué bueno. Pero ¿saben qué, hermano? Mire, pretextos sobran. No importa si tenemos de todas las edades, desde 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y hasta 10 y hasta recién nacido, el que se va a ir, Sí. Así es. Amén. agarra sus motetes y no importa que sean los mejores músicos, los mejores predicadores, los mejores diáconos, Sí, así es. Amén. sí o sí. El que va a tomar una decisión, ese es el punto. O sea, el que va a tomar una decisión, la toma no importando lo que las circunstancias lo rodean. Amen. Así es. Ese es el punto, ¿no? Amén. Sea para bueno o sea para no bueno. ¿Qué es un... ¿Qué es un apóstata? Uno que renuncia a la fe. Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Usted cree que toda esa gente que salió del cautiverio realmente se pararon por la palabra, por lo que habían dicho? Por eso estaban saliendo, porque si se hubieran parado desde el principio por la palabra, nadie los hubiera vencido. Amén. Porque era el pueblo elegido por Dios. La razón que Dios permitió todo eso es porque se habían alejado de Dios. Sí. Amén, amén. Amén. Tuvieron un reinado próspero, tuvieron esto, tuvieron aquello, y con todo eso, siempre resulta alguien decir, ay, es que usted no entiende. Lo que pasa es que, mire, no importa cuál sea el pretexto que uno mismo presente, Dios conoce el corazón de cada uno. Sí, amén. Amén. Por eso el hermano Branham hablando sobre el plan de salvación, o más bien sobre la salvación, dice el hermano Branham, dice, no nos toca a nosotros, ni a mí ni a usted, dice el hermano Branham, no nos toca a nosotros, ni a usted ni a mí, dice él. Y él se mete de decir quién va a ser salvo y quién no, pero Cristo sí sabe. Amén. Dios lo conoce, Amén. Amén. sí o sí. Hay veces que uno ve unos casos, hermano, que uno dice, no, hombre, este hombre si se muere ahorita, yo creo que se va como un tubo para el infierno. Pero el hermano Branham dijo, allá va a haber sorpresa. Sí, amén. Así es. Hay gente que uno dice, de pronto llega uno allá, hermano, si es que nos toca llegar al cielo, lo cual, eso es lo que creemos y por fe estamos creyendo. Amén. No por nuestras obras, somos un caso perdido. Sí. Así es. ¿Sí o sí? Amén. Estamos creyendo que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y que Amén. estamos caminando en la actitud y en la manera correcta de la palabra. Amén. Amén. ¿Sí o sí? Que aquí no importa si sea quien sea, si se cree, si es un pastor de una iglesia, una mega church o lo que sea, allá no va a llegar al cielo por eso. No. ¿Sí o sí? Amén. Por eso no va a llegar. ¿Por qué llega uno al cielo? Por la gracia. Amén. Por la gracia del Señor Jesucristo llega uno. Es salvo por gracia. Yes, Amén. amén. ¿Sí o sí? Entonces, digamos que lleguemos allá, hermano, y vamos a encontrar personas que uno dice, ah, caray, ¿y este? Si todo lo que conocí de este, pues resulta que uno no es salvo por obras, Así es. por gracia, y ese por gracia también va a estar allá. Amén. Amén. ¿Sí o sí? Amén.
O al contrario, de pronto uno está buscando a fulano de tal. Ese que nombre, ese era el carbón de la iglesia. ¿De dónde está? No, sí, es que tenía el don, pero que pasa que nunca creyó en el corazón. Wow. Qué bueno, y gracias a Dios, que Cristo sabe quiénes somos nosotros. Sí. Amén. Si le buscamos de corazón o si nomás no estamos de corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es un apóstata? Uno que reniega en contra de la fe. Los hemos tenido en toda la historia, desde que comenzó la iglesia, desde allá, desde cuando el pueblo de Israel, hemos tenido a sus apóstatas, ¿sí o sí? Sí. Han estado. Esos son espíritus, hermano, que unen a la gente. Y la gente no vigila la palabra. Mire lo tremendo, hermano. Cada experiencia que uno tiene, uno debería compararlo con la palabra. Debería uno. Si uno lo hace o no lo hace, bueno, eso ya de cada quien. Pero uno debería, en verdad debería. Mire, Pablo, cuando tuvo su experiencia con la columna de fuego y lo derribó a tierra, ¿no? Dice que después de que él recobró su vista y todo esto y se bautizó y bueno, dice, él se fue por 3 años y medio ahorita me acuerdo para dónde se fue, pero la Biblia lo dice y él lo relata. ¿Y a qué se fue? ¿A qué se fue todo ese tiempo? Dice, se fue a investigar y a escudriñar si su experiencia había sido real. Aún, hermanos, aún siendo una experiencia real con Dios, y él todavía fue y escudriñó. Pablo mismo dijo, no creáis a todo espíritu. Amén. Juzgad Amén. si son de Dios o no son de Dios. Amén. Sí o sí. El profeta nos enseñó que eran pensamientos. No crea todo pensamiento. Amén. Hay gente, yo he conocido gente, hermano, que en la mañana están haciendo unas cosas y en la tarde le dicen a uno, hermano, el Señor ya me dijo, ya me habló, ya está todo arreglado. ¿Cómo así? ¿Así nomás? Sí, no, hermano, pues, si Dios me hablara de esa manera, hermano, pues, yo tomara mejores decisiones en la vida. ¿Sí o sí? Yo no dudo que Dios le pueda hablar a una persona, pero sus frutos deben de probar si le habla o no le habla. Así es. Pues si vive una vida arrastrada, yo no necesito que Dios me diga lo que yo puedo leer aquí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no necesito? Porque ya lo dijo, ya está escrito. Pero si Dios habla conmigo y me revela cosas que van a pasar en el futuro, hermano, eso mismo me hace ser me hace sentir estar más comprometido con Dios y me hace hacerme más entregado a Dios. Porque si ese Dios que sabe el futuro sabe que si no lo obedezco yo voy a estar en problemas, eso mismo me hace ser un temeroso de Dios. ¿Sí o sí? Uno que toma en serio su palabra. Amén. Entonces, ese era el pensamiento, hermanos, ese era el pensamiento que quería exponer sobre el apóstata, sobre la apostasía. ¿Cómo es que, sí, literalmente, este diablo, este Satanás se va a entronar en un hombre y ese hombre va a gobernar al mundo entero, ¿no? Y ese es un cumplimiento de la Escritura, pero no necesitamos esperar que este hombre llegue para mirar la apostasía o mirar un apóstata. Apóstatas son los que niegan la palabra, niegan su fe, y yo creo que eso siempre ha estado, desde el tiempo de Pablo hasta que todo se queme, hasta que ya toda esta tierra se queme y ya no haya más. Y le voy a decir por qué. Porque aún después del milenio, dice la Escritura que después del milenio el diablo va a ser suelto. Y si va a ser suelto, mire, va a haber paz por 1000 años y parece que todo el mundo cree y todo está muy bien. Pero todo está muy bien porque el diablo está amarrado, porque el diablo está en prisión. Pero nomás el diablo salga, va a dar color el que tiene que dar color. Dice la Biblia que se reunirán como arena del mar en contra de los santos, en contra de la novia. ¿Y quién es la novia? La palabra. Amén.
Entonces, es cuestión de que el diablo esté suelto, hermano. Ya si está amarrado, pues ya no puede hacer nada. Todo parece que está todo muy bien, sí o sí. Siempre lo va a haber. Después de eso va a venir la guerra y luego viene el juicio y todo es quemado. Nueva tierra, nuevos aires. Amen. Entonces ahí se acaba toda incredulidad, todo razonamiento, se acaba toda apostasía, se acaba todo eso y vamos a tener una nueva vida, sí o sí. Ahora sí va a ser un mundo perfecto, donde solamente aquellos que creyeron la palabra van a vivir en ese mundo, sí o sí. Amen. Amén. Ok. Entonces vamos a tomar la escritura rápidamente y vamos a ir a bueno, ya terminamos. Era mi tema, o más bien mi punto era referente a la apostasía, lo que es una apóstata, y quería compartirles. Me llamó la atención la palabra en sí, la palabra me llamó la atención, y es que no, la apostasía o el apóstata no es solamente ese hombre, sino que es todo aquel que renuncia a la fe, a lo que cree. Amén. Ok. ¿Están contentos? Amen. Y vamos a leer entonces unas escrituras para dar inicio al servicio de Santa Cena. ¿Tiene frío, amigo? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? Ok, vámonos entonces a Éxodo capítulo 12, versículo 1 al versículo 14. Éxodo 12, del versículo 1 al versículo 14. Y vamos a estar leyendo toda esa escritura sobre lo que es la Pascua del Señor. Amén. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, si la familia era pequeña, invitaba a la otra familia para que pudieran comerse el cordero, aunque por muy pequeño que sea el cordero, una familia muy pequeña pues no iba a poder, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué es la Pascua de Jehová? Era el cordero, sí o sí. Esa era la Pascua de Jehová, el cual representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Ahora nosotros no tenemos un cordero, no tenemos hierbas amargas, pero Él mismo nos dejó como instrucción, diciéndonos que hiciéramos esto hasta que Él viniera, ¿no? Y era que íbamos a comer el pan sin levadura y el vino, sí o sí.
El pan representaba su cuerpo y el vino su sangre. Entonces, en esta noche, nosotros estamos celebrando la Pascua del Señor, ¿no? Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaréis de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta celebración de cordero, de hierbas amargas, poniendo la sangre, esta celebración cambió de la ley a la gracia, cambió de cordero a pan sin levadura y a vino. Ahorita lo vamos, las mismas escrituras que hemos que vamos a leer nos van a vamos a ir a Éxodo capítulo 19 versículo 10, 11 y el 15. (19, 10 y 11) dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo en el monte de Sinaí. 15. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Vamos a ir otra escritura. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al versículo 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a quien te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salía, los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje era profano. ¿Cuánto más no será santo hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Vamos a ir a 1 Corintios. Primera de Corintios 11. Versículo 23. Hasta el 34.
Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De manera que ese pan representa el cuerpo del Señor, lo cual es lo que estamos haciendo en la Pascua del Señor. Amén. Así que pues todas las veces que comiere este pan o bebiere esta copa de la muerte, esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor añada su palabra. Vamos a orar por esta noche. De igual manera vamos a estar orando. Hay un caso en la familia, una persona ha estado bastante enferma, está entre la vida y la muerte, pero esa persona no se puede ir sin que Dios lo sepa antes. No, solamente vamos a orar para que Dios lo ayude, y que si ha de recuperarse, pues que le entregue su vida a Dios. Si ha de irse, pues que Dios tenga misericordia y lo perdone, así como nos ha perdonado a nosotros. De manera que vamos a tenerlo en nuestras oraciones. Al mismo tiempo vamos a estar orando por el pan y el vino en esta noche. Después de tomar el pan y el vino, vamos a pasar al lavatorio de pies, el cual es el servicio completo, ¿no? Por eso lo hacemos. Vamos a orar, hermano. Padre, te agradecemos en esta noche por tu misericordia. Nos presentamos delante de ti, Señor. Yo reconozco que no somos dignos, pero esperamos de que tú nos mires a través de tu sangre. Cuántas cosas en nuestras vidas y arrastrando cosas, Señor, pero estamos intentándole aquí mantenernos. No podemos hacer nada que te impresione, Señor, porque tú conoces aún el futuro de nosotros, que nosotros mismos no sabríamos qué decisión tomar hasta que llegue ese día. Solamente que tú nos mires a través de tu sangre redentora, Señor, y perdones todas nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo ruego y me uno con esta iglesia, Señor, para que tú le perdones la vida a Miguel Ángel Calderón, Señor. Que tú seas con él. Y Padre, si tú has de dejarlo más tiempo en esta tierra, que él pueda entregar su corazón a ti, rendirse y reconocer que tú eres el único Dios, y que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Padre, pedimos por misericordia por él. Lo que más deseamos es que lo sanes, no solamente lo sanes, lo salves, que tomes su alma, Señor. Padre, ahora
Yo ruego por la audiencia, si hubiera algún enfermo entre nosotros, cuando participemos del pan, que eso traiga sanidad a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor. Bendice este pan, el cual vamos a estar tomando en esta noche, Señor, y bendice el vino, que cuando salgamos por esas puertas de regreso a casa, que tú guardes nuestras vidas, tantos locos y accidentes allá afuera, tantas cosas. Señor, y así como nos has cuidado, que tú nos sigas cuidando a cada uno, Señor. Sé con nosotros, ayúdanos, Dios. Ten misericordia. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a estar partiendo el... Es una cosa hermosa poder venir al servicio, aunque sea servicio de comunión, pero poder participar del servicio es algo muy grato. Poder venir para que juntos adoremos al Señor y juntos podamos estudiar las Sagradas Escrituras.